ahí sí. Pues repito la pregunta, ¿pudieron revisar el material del módulo 1? ¿Les pareció fácil, difícil? ¿Era lo que esperaban? ¿Sienten que faltó algo? Eh, ¿Se puede hablar o hay que hacer por chat? No, pueden hablar, no hay problema. Ah, ya, hola. Yo lo hice. En lo personal, no, se me habían olvidado el tema de fijar las celdas para las fórmulas, Ujú. pero cuando ayer vi el video, porque vi el video después de haber leído el PPT con los ejercicios. Ya. Así que ahí me quedó un poco más claro, así que espero ahora me quede más claro porque igual surgen algunas dudas que uno espera estar así más eh, sincrónico, como se dice. Sí, por supuesto, siempre van a surgir dudas y la idea también de tener esta sesión, más allá de lo que yo tengo preparado, es ir resolviendo dudas, ¿ya? De hecho, ahí también Mm. les voy a preguntar más o menos cómo prefieren que desarrollemos un poco las sesiones. ¿Alguien más pudo revisar lo que fue el módulo 1? Ya. Bueno, de todas formas, hoy vamos a comenzar revisando el módulo 1. Como les digo, si es que alguien no lo ha revisado, vamos a asumir de que eh, vamos a revisar bien los que dimos en el módulo 1 en esta ocasión y vamos a partir también con el módulo 2. Y ahí también aprovecho de consultarles, no es necesario que me respondan ahora, lo podemos ver al final de la sesión. ¿Qué les acomoda más? Si es que yo les envíe todo, entre comillas, todo el material del módulo y la sesión la destinamos a ver algunos ejemplos y resolver dudas, o si prefieren que les mande parte del material, lo otro puede quedar como tarea, como se hizo en este módulo 1. Después en la sesión repasamos el módulo y hacemos los ejercicios que quedamos de tarea, ¿ya? Ahí denle una vuelta en base a cómo vaya saliendo la sesión y me van comentando. ¿Ok? Entonces, eh, en esta sesión vamos a repasar lo que tiene que ver con crear gráficos de tablas dinámicas, los tipos de gráficos, el formato condicional, la segmentación de datos y la escala de tiempo, que eso tiene que ver con lo que vimos directamente en el módulo 1. Lo que tiene que ver con el módulo 2, se trabaja en análisis de hipótesis, que es una herramienta súper específica, y debido a que es específica, la idea es que ustedes en todo momento vayan pensando cómo podrían aplicar esto ustedes mismos para sus intereses, ¿ya? Cualquier duda que vaya surgiendo en el camino, pueden activar el chat, o sea, pueden escribir por el chat o pueden activar simplemente el micrófono, ¿ok? No hay ningún problema que me interrumpa. Entonces, para el tema de los gráficos desde tablas dinámicas, la verdad es que no hay ninguna diferencia entre realizar un gráfico teniendo una tabla dinámica que no. Obviamente, si lo hacemos desde la tabla dinámica, podemos obtener varios gráficos de manera muy rápida, ¿ya? Pero si no tenemos una tabla dinámica, la podemos crear y con eso entonces podemos comenzar a realizar un gráfico. Ahora, voy a repasar rápidamente lo que tiene que ver con las tablas dinámicas, en el caso de que alguien o lo haya olvidado o no lo recuerde bien, etc. Primero recordemos que para poder crear una tabla dinámica, lo otro que les voy a comentar, mi Excel lamentablemente está en inglés, ¿ya? De todas formas, yo les voy a ir diciendo cómo tienen que ponerlo en español. Las funciones están ubicadas en el mismo lugar, solo que en mi caso van a estar con el nombre en inglés, ¿ya? Pero yo las voy a ir mencionando en el caso de español. Ahora, si alguien tiene Excel en inglés, probablemente le va a venir mejor. Entonces, para poder crear una tabla dinámica, primero yo tengo que tener mis datos separados por columnas, tal como los veo aquí. Entonces, por ejemplo, aquí tengo todos los años, mes, sucursal, tipo de ingreso e importe. Acá en este caso, que por si acaso este es el archivo 1-1, ¿ya? Tablas dinámicas gráficas, y estamos en la hoja 1. ¿Ya? Todos estos son archivos que yo les dejé disponibles para el módulo 1, así que si quieren lo pueden ir siguiendo o pueden ir mirando qué es lo que yo voy a hacer. No es necesario aquí que nosotros hayamos activado el filtro para poder utilizar una tabla dinámica, ¿ok? Entonces nos ponemos en cualquier lado, nos vamos a insertar y nos vamos aquí a tabla dinámica. Lo primero que nos dice es elegir qué hoja vamos a utilizar, o qué tabla, por así decirlo, o qué rango vamos a usar. En este caso, automáticamente me detectó que todo esto era una tabla y le llamó tabla 1. Eso lo hizo de forma automática Excel.
En el caso que no lo haga, yo aquí tendría que elegir toda mi selección. ¿Ya? También podríamos eventualmente hacerlo con datos externos, que es algo que vamos a ver un poquito más en el módulo 3 y 4. Y podemos poner aquí que lo haga en una nueva hoja de datos o en una hoja de datos adicional. Nosotros le vamos a poner que haga en una nueva. Nos vamos y aquí podemos empezar a hacer nuestra tabla dinámica. ¿Ok? Entonces, tenemos que ir eligiendo cada una de las categorías que nosotros queremos y en base a esa categoría tendremos que ir agregando las columnas, las filas, los valores, etc. ¿Ok? Entonces vamos a nosotros a crear nuestra tabla. En este caso, por ejemplo, nosotros aquí, en base a estos datos, vamos a tener sucursal, mes, año, tipo de ingreso e importe. No hay una sola forma de crear esta tabla dinámica, sino que en realidad va a depender de cómo nosotros queramos agrupar los datos. Y afortunadamente Excel aquí nos va a ir mostrando cómo queremos los datos. Por ejemplo, supongamos que en este caso quiero que la sucursal, yo aquí puedo seleccionar una y arrastrarla donde quiero. Si la selecciono, por defecto me la tira en la columna. Entonces, supongamos que en las columnas quiero sucursal, el importe, que sería como cuánto se ganó o cuánto ha generado esa sucursal, lo voy a dejar en valores. Entonces, fíjense que inmediatamente Excel me va mostrando aquí una vista previa, donde aquí voy a tener todo lo que son las sucursales y aquí tengo el importe de cada sucursal. Entonces, ahí ya rápidamente me creó una pequeña tabla dinámica. La ventaja de la tabla dinámica es que yo puedo ir agregando mucha más información para que se vaya juntando de mejor manera. En este caso, supongamos que elijo el mes y me lo tira por defecto en columna. Entonces, fíjense, si como me lo tiró en columna, me dice, mira, para esta sucursal, estos son los importes durante todos los meses. Para esta sucursal, estos son los importes para todos los meses. Y ahí yo podría, por ejemplo, dejar o agrupar por cada sucursal y después cuando lo vaya a desagregar, me lo desagrega por mes. Pero yo también podría tomar el mes y arrastrarlo a la parte de, esto estamos en fila, a la parte de columna. Y ahí fíjense que para cada sucursal me muestra cada columna un mes y me muestra el total. ¿Ya? Entonces ahí yo puedo ir agrupando de la forma en que yo necesite que se muestren los datos y afortunadamente aquí puedo ir viendo cómo me queda la tabla. Entonces incluso poniéndonos en el peor de los casos, que no tengo claridad de cuál es la fila, cuál es la columna, o en una de esas ni siquiera tengo claridad de cómo puedo mostrar los datos, aquí puedo empezar a jugar. ¿Ya? El año, por ejemplo, el año lo puedo dejar en la parte de filtro. Fíjense que aquí arriba me muestra inmediatamente un filtro, año. ¿Qué implica esto? Aquí, por ejemplo, están seleccionados todos, pero yo quiero ver cómo estuvo el 2010. Los mismos datos, pero en el 2010. Después, 2011, 2012. Quizás ahora selecciono aquí, seleccionar múltiples ítems, quiero ver cómo estuvo el año 2010 y el año 2011. Entonces ahí lo que se hizo fue, esto fue en enero, sumando 2010, sumando 2011, etc. ¿Ya? Hay obviamente que el filtro que yo vaya a elegir va a depender de lo que yo quiera hacer. Y finalmente, el tipo de ingreso, yo lo puedo poner, por ejemplo, en las columnas, y fíjense que ahí se va a agregar una columna donde me dice el tipo de ingreso. Entonces, ¿qué me dice esto? Me dice, ok, para Argentina, para la sucursal de Argentina, tenemos este ingreso en cheque, este ingreso en crédito, esto en depósito, esto en efectivo, transferencia electrónica, trueque, el total de enero. Después febrero, después, etcétera. ¿Ya? Y eso es por cada sucursal. Pero yo también podría decir, mira, ¿sabes qué? Así la verdad no me gusta mucho la tabla. Vamos a mover el tipo de ingreso y lo voy a dejar ahora en la fila. Entonces fíjense que ahora para Argentina, si yo aprieto, me aparecen cada uno de los importes. ¿Ya? Entonces, como les digo, no es como que haya una sola forma concreta de crear una tabla dinámica. Hay muchas formas y esto siempre va a depender de cómo nosotros queremos presentar los datos. ¿Ya? No sé si hasta acá hay alguna duda, algo que quizás quieran revisar. Sí, disculpa, es que ayer cuando revisé el video Ujú. me llamó la atención algo distinto a lo que comentaste ahora.
que ayer me llamó la atención que justamente cuando viste esta parte de la tabla dinámica, dijiste que ojalá la tabla estuviera con los filtros, Ujú, los datos de origen. Y me claro. llamó la atención porque dije, ¿por qué con los filtros? Y cuando yo hago la tabla dinámica, ahí me generan los filtros. Y ahora cuando seleccionaste los datos, decía que no era necesario que estuviera con los filtros. ¿Influye en algo o no influye en nada? Porque es como No, base nomás, pues entiendo yo. la verdad es que cuando hice el video, ¿Mm? estaba en la duda, entonces dije, ya mejor voy a señalarte que se incluyen los Ah, filtros. Entonces dije, voy a ya. aprovechar de averiguar y de hacer algunas pruebas, lo revisé y la verdad es que no marca ninguna diferencia. Pueden estar Ah, con ok. los filtros como pueden no estarlo. De hecho, si uno es riguroso, si va a trabajar con tablas dinámicas, no es necesario agregar el filtro porque como dices tú, la misma tabla dinámica va a agregar el filtro. Exacto. Ya, gracias. Así que no habría ningún inconveniente en tener los datos sin el filtro. ¿Alguna otra duda, estimados, estimadas? Ya. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el crear una tabla dinámica. De hecho, en este mismo archivo que estaba acá, aquí ya venía, por ejemplo, esta tabla dinámica y que estaba organizada de otra forma. Aquí, fíjense, está organizada por países acá y hacia abajo teníamos lo que eran los meses. También teníamos el filtro años. Es la misma información, exactamente la misma información. La única diferencia es que se está presentando de una manera diferente. Y eso es lo que nos permite ver lo que son las tablas dinámicas. Por supuesto, lo podemos revisar de nuevo. Vamos, de hecho, a revisar eliminar esta tabla dinámica y vamos a hacer este proceso rápidamente. Primero, tienen que sí o sí los datos estar en columnas, ¿ya? O sea, todos los datos tienen que estar organizados por columnas. De ahí yo me voy a la pestaña Insertar, tabla dinámica. Recuerden que mi Excel está en inglés, entonces van a aparecer los nombres en inglés, pero yo voy a ir mencionándolos en español. Me voy a tabla dinámica, elijo mi rango de datos. ¿Ya? Excel muchas veces automáticamente detecta dónde están los datos y los elige. En el caso que no coincida, yo mismo los puedo elegir. Y tengo que elegir aquí si quiero en una nueva hoja o en una hoja existente. Generalmente conviene hacerlo en una nueva hoja, más que nada para no sobrecargar una hoja con tantos datos. Le damos OK. Aquí está la tabla, fíjense que de hecho me dice es la 2 porque ya habíamos creado una. Y aquí están cada uno de los elementos que yo puedo ir jugando con las tablas. Entonces, por ejemplo, yo la sucursal puedo ponerla en las filas, entonces cada sucursal va a estar en fila, pero yo también podría ponerla en las columnas. Y entonces me va a ir agrupando los datos en base a las sucursales por columnas. Acá, por ejemplo, las sucursales están por columnas. Nosotros delante las habíamos dejado por filas. ¿Ya? La vamos a dejar ahora en columnas. Y, por ejemplo, el importe, que es el total, nosotros lo vamos a dejar acá en valores. ¿Por qué tiene que ser en valores? Porque es donde se va a estar aplicando una fórmula. Entonces, donde se aplique una fórmula, nosotros lo dejamos ahí en la parte de valores. ¿Ya? El mes lo vamos a dejar en las filas, entonces ahí tenemos las columnas corresponden a cada sucursal y las filas corresponden a cada mes. El tipo de ingreso lo podemos dejar en el mes o lo podemos dejar en columnas. Ahí yo lo voy a dejar en filas, pero eh, siempre va a depender, como les digo, de cómo yo quiero presentar la información y de todas formas qué es lo que quiero ver. Voy a dejar lo que es año en filtro y eso me lo genera aquí mismo el filtro, tal como decíamos recién. ¿Ya? De esa forma yo puedo hacer la tabla dinámica. Ahora, yo de todas formas acá en el chat, por si acaso, para que lo tengan presente, les voy a dejar mi correo. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan durante la realización de este taller, me escriben, ¿ya? No importa si es una duda que no tenga tanto que ver con los contenidos del taller, pero si sea de Excel, ningún problema. Me escriben, me dicen, hola, Sebastián, tengo tal problema, no logro hacer esto, ¿ya? Si me pueden enviar el archivo con el que están trabajando mejor, porque yo puedo revisar el archivo, tratar de modificarlo y agregar una pestaña que diga, mira, aquí lo logré hacer, se hace de tal forma, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que cualquier cosa me pueden escribir directamente y yo les puedo echar una mano, ¿ya? Entendiendo de que a veces hay cosas que las logramos rápidamente y hay otras en las que nos entrabamos un poco, ¿ya?
Entonces, de esa forma nosotros podríamos crear una tabla dinámica. Generalmente para crear un gráfico conviene crear la tabla dinámica anteriormente, pero si no tenemos la tabla dinámica y vamos al gráfico, el gráfico nos va a dar la opción igual. ¿Ok? ¿Hay alguna duda? Entonces, para después nosotros poder agregar un gráfico, vamos a trabajar en este mismo archivo, tabla dinámica servicios, que de hecho es el que está acá. ¿Ya? También podríamos haber trabajado directo en este, en donde fíjense que ya venía el gráfico. Pero nosotros creamos esta tabla dinámica. Vamos a crear un gráfico a partir de esta misma tabla dinámica que acabamos de crear recién. Entonces, nos vamos a insertar y fíjense que aquí Excel siempre nos da para los gráficos dos opciones. Nos da la opción de insertar un gráfico específico en base a lo que yo quiera, o también me puede decir gráfico recomendado. ¿Por qué no nos vamos a donde dice gráfico dinámico? Porque en realidad ya tenemos o ya estamos en una tabla dinámica. Si no estuviésemos en una tabla dinámica, por ejemplo, estuviésemos en esta hoja, ahí el gráfico dinámico nos pediría definir primero una tabla dinámica y después de definir la tabla dinámica en base a cómo lo hicimos recién, podríamos entonces hacer el gráfico dinámico. Entonces al final hay que hacer un paso y después el otro. Nos vamos a los elementos recomendados y aquí podemos ver toda la cantidad de gráficos que podemos desplegar. En este caso yo voy a elegir un gráfico diferente al que se tiene acá. Voy a elegir este gráfico de línea y le voy a dar OK. Entonces, fíjense que al principio nos dice, este gráfico lo que me está mostrando es para cada sucursal cómo estuvieron las ventas totales y las puedo comparar entre sí. Lo vamos a hacer un poquito más grande como para que se pueda ver un poco mejor. Entonces se van comparando cada una entre sí. Yo puedo, por ejemplo, decir, ahora quiero el gráfico solo del año 2010. Perfecto, me muestra solo el gráfico del año 2010. Resulta que ahora quiero ver el gráfico del año 2011. Quiero ver el gráfico del año 2012. Quiero ver, comparar solo la sucursal de Argentina con la sucursal de Brasil. ¿Por qué? Porque quiero comparar las sucursales que hay en Latinoamérica, por ejemplo. Me muestra solo esas dos. Quiero ver cómo estuvieron las ventas para Argentina y Brasil el mes de enero. Naturalmente que ahí, como es un solo valor, no me va a mostrar un gráfico. Entonces ahí yo digo, OK, quiero ver cómo estuvo el primer trimestre. ¿Ya? El gráfico no es tan, entre comillas, tan bonito, pero aún así puedo ir comparando. Puedo también ver, OK, quiero ver para todos los meses, para el año 2010, para todas las sucursales, quiero ver cómo anduvieron las ventas o la plata, pero en efectivo. Entonces ahí estoy viendo la misma información, solo que ahí filtré por tipo de ingreso. O sea, básicamente lo que es un gráfico dinámico es un gráfico que a partir de la tabla dinámica me permite aplicar filtros en el gráfico. Entonces, ¿qué ventaja podría tener esto? Pongámonos en el caso que tenemos que hacer un informe más o menos extenso, con hartos gráficos, hartas cositas. Entonces, eh, crear cada gráfico en base a los elementos nos va a tomar bastante tiempo, porque tenemos que hacer uno. Se los digo porque lamentablemente a mí me ha tocado hacer informes en un momento en el que no conocía muy bien las tablas dinámicas. Entonces, es crear un gráfico, crear otro, crear otro, crear otro y otro y otro y otro. En cambio, en este yo creo un gráfico, lo copio, lo puedo pegar, por ejemplo, en un Word, que es donde estoy trabajando, o en algún otro lado, o lo puedo guardar como imagen también. Después otro, o incluso, ¿sabes qué? Voy a hacer una presentación, voy a ir tomando un montón de gráficos que necesite y que me vaya generando rápidamente Excel. ¿Ya? Aquí nosotros vimos un gráfico de línea, pero nosotros podemos volver acá a insertar gráfico recomendado. Tenemos que sí o sí seleccionar, eso sí, los datos donde está la tabla, ¿ya? Por ejemplo, ahí o acá. Fíjense que si nosotros estamos afuera y nos vamos a datos, nos dice que no hay nada. Y podemos crear cualquier otro tipo de dato. Podemos, por ejemplo, ahora buscar un dato de áreas, o a lo mejor
algún dato en 3D o... bueno, van a haber algunos gráficos que no se pueden crear dependiendo de las características, entonces todo va a depender muchas veces de lo que nosotros necesitemos hacer. Por ejemplo, aquí podemos crear un gráfico de torta y lo que está haciendo es mostrar todas las ventas que hubo los distintos meses. Ahí obviamente nos alcanza a ver, lo podemos Entonces, para la sucursal de Argentina, estas son las ventas que nosotros tenemos para cada uno de los meses y ahí podemos decir, mira, este mes, ¿qué es? Ah, el mes de mayo. Mira, en el mes de mayo se vendió bastante. De hecho, aquí me muestra, se vendió un 16%. Este mes de enero también se vendió bastante, en contraste con este otro mes, que es diciembre, que chuta, ahí las ventas bajaron un poco. ¿Ok? Entonces, nosotros para poder crear estos gráficos dinámicos, necesitamos sí o sí tener la tabla dinámica, pero las ventajas que nos entrega respecto a crear un gráfico sin tablas dinámicas son bastantes. Y principalmente en el poder crear y mostrar gráficos de manera muy rápida. Incluso una vez que nosotros llegamos a esto, después podemos seguir agregando datos acá. Seguimos agregando datos, muchos datos. Aquí fíjense que igual los datos son bastante. Eh, Podemos seguir agregando datos y podemos seguir creando tablas dinámicas. Y podemos seguir agregándole, agregando y agregando y podemos generar muchos gráficos de manera muy rápida. ¿Ya? Aquí en la presentación yo les había dicho también, o había dejado cómo crear en pasos muy específicos una tabla dinámica, que llegamos a una tabla parecida a la que estaba acá, y después nosotros elegíamos algún gráfico que queríamos crear, ¿ya? Que era muy similar a el gráfico que acá no, que estaba aquí, en donde también se puede filtrar por año, se puede filtrar por sucursal, etc. ¿Ok? ¿Hay alguna duda con los gráficos respecto a las tablas dinámicas o con las tablas dinámicas en sí? Aparentemente no. Entonces, bueno, como les digo, siempre va a depender mucho de qué es lo que nosotros queramos hacer y cuáles son los gráficos que necesitemos. ¿Ya? Ahora, otra cosita que... eh, ah, eh, Sandra pregunta si el gráfico a seleccionar es el recomendado. Eso va a depender del gráfico que yo necesite, ¿ya? Yo me voy a insertar y puedo seleccionar aquí el gráfico que yo quiero o también puedo seleccionar gráficos recomendados. Y aquí, por ejemplo, el primer gráfico que me aparece es el que me recomienda Excel para mostrar bien los datos. Pero en realidad yo puedo elegir el que quiera. La salvedad es que van a haber algunos que no se pueden hacer con cómo se están mostrando los datos, pero eso va a depender de mí. ¿Ya? Nosotros nos vamos a insertar y gráfico recomendado para poder que Excel me dé una sugerencia y ahí yo quizás puedo buscar alguno que se adapte un poco mejor. Por ejemplo, puedo usar esta misma columna, pero a lo mejor que estén en 3D. Quizás le da un toque más bonito. Ahora, vamos a hablar de otra funcionalidad que tiene Excel, que quizás se relaciona con las tablas dinámicas, quizás no tanto en el sentido de que se puede aplicar con o sin tablas dinámicas, pero que sin lugar a dudas que también nos permite identificar muchas veces valores en un cierto conjunto de datos. Entonces yo digo, mira, todos estos son los que tengo, después puedo irlos contando, etcétera, que es el formato condicional. El formato condicional lo que nos permite es cambiar el formato de una celda dependiendo del contenido de la celda. El formato condicional no necesariamente tiene que funcionar con números, también puede funcionar con palabras. Acá, por ejemplo, voy a hacerle un poquito de zoom. La imagen que yo les dejé es, de hecho, soy profesor, entonces yo le pido a Excel que me vaya diciendo quiénes se sacaron un rojo y quiénes no. Ahí, bueno, en esta prueba parece que no les fue muy bien. El promedio, yo le digo a Excel que si es que el promedio está entre 4 y 4,9 lo muestra en amarillo, si es que está bajo 4 lo muestra en rojo, y si es que está de 5 hacia arriba lo muestra en verde.
La asistencia lo mismo, ellos requieren un 70% de asistencia mínimo. Entonces yo le digo que todos los que estén de 70 hacia arriba sea verde y los que estén bajo 70 sean rojo. ¿Ya? Eso es solo un ejemplo. En realidad el formato condicional uno lo puede aplicar de muchas formas. Nosotros vamos a revisar los mismos ejemplos que se revisan en el video y vamos a resolver los ejemplos que quedaron entre comillas de tarea para ese módulo. ¿Ya? Para este ejemplo vamos a usar el archivo que es 1-3 formato condicionales inicio, que son varios formatos que aparecían aquí. ¿Ya? Yo también les dejé, entre comillas, la pauta, que es un documento, que es el que está acá, que es formato condicionales final, en donde está, es la misma tabla, los mismos datos, pero ya está aplicado el formato condicional. Entonces la idea es que ustedes lo hubiesen podido aplicar y lo pudiesen comparar con este mismo documento. ¿Ya? Pero nosotros vamos a ir haciendo cada ejercicio paso a paso y la idea es llegar a algo, si es que no igual a esto, muy similar. ¿Ya? Afortunadamente, Excel en muchos de estos casos nos ayuda bastante y vamos a revisar también cómo hago el formato condicional con fórmulas. ¿Ya? Entonces, el primero que nos decía es para este conjunto de datos que está aquí, lo que nos pedían era, ok, todos los datos que sean 5 los tenemos que poner de color rojo. Los datos que estén entre 6, 7 y 8, quiero que los pongan en amarillo. Y los datos que sean 9 o 10, quiero que los pongan de color verde. ¿Ya? Entonces, esto se entiende que pueden ser notas, pueden ser muchas cosas, pero siempre hay que centrarse en los datos. Después la aplicación uno mismo se la puede ir dando en base a lo que nosotros necesitemos. Entonces, para aplicar el formato condicional, primero debemos seleccionar todo el grupo de datos al que queremos aplicarle el formato. ¿Ya? En este caso, sería todo este grupo de datos. Todos nos seleccionamos este grupo de datos y dentro de la pestaña Home o de la pestaña local, nos vamos a formato condicional. Y fíjense que ahí nos aparecen un montón de cosas. La primera es destacar celdas. Entonces nosotros decimos, ok, lo primero que queremos hacer es que las celdas que tienen un 5 o que valen 5, me las dejes en rojo. Entonces buscamos las opciones y buscamos igual a. Y nos dice, aplicar el formato a las celdas que son iguales a, en este caso yo pongo el 5. Y aquí Excel me da una serie de sugerencias de formato. Y yo también podría ir a formato personalizado y yo mismo crear mi formato. ¿Ya? Eso va a depender naturalmente de lo que nosotros necesitemos. En este caso, nosotros podríamos, por ejemplo, que le ponga el borde rojo, que le ponga el texto en rojo. Nosotros vamos a elegir el llenado en donde queda como rojito el fondo y el texto queda en color rojo. Ahí a medida que yo voy cambiando el filtro, Excel inmediatamente me da una vista previa. Entonces yo puedo ver también qué se ve, entonces ahí puedo también jugar con qué se ve más bonito. Le doy a OK e inmediatamente se genera el cambio. Ahora, ojo, como nosotros generamos o nosotros seleccionamos todo esto, fíjense que si yo me pongo en esta celda que está afuera y pongo un 5, también igual me quedó, porque la regla se terminó aplicando para toda la hoja. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, uno también puede ir aquí a manejar reglas. Fíjense que aquí me quedó para todo este rango. Pero si yo me voy acá y pongo un 5, también me está tomando la regla. Y lo que yo debería hacer es elegir aquí y poner limpiar reglas para la celda seleccionada. ¿Ya? Eso es en el caso de que alguna regla, por algún motivo, se haya salido del rango. ¿Ya? Pero en principio vamos a trabajar con todo este rango de datos, entonces simplemente lo dejamos así. ¿Ya? ¿Qué nos dice después? 6, 7 u 8 en amarillo. Seleccionamos todo, formato condicional. Ahora no necesitamos que sea igual a un valor, sino que esté entre valores. Nos vamos a entre, que sería en inglés between, entre a. Elegimos acá, elegimos el valor que está entre 6 y entre 9. ¿Ya? Aquí yo podría elegir todos los números que necesite, todo el rango que necesite. De hecho, esto debería ser entre 6 y 8. Y eso vamos a pedir que nuevamente nos muestren amarillo. Ok.
Y los que están entre 9 y 10 en verde, lo mismo, formato condicional. Entre, le damos 9 y 10. Y le damos a ver. Perfecto. Y ahí logramos separar todos nuestros datos. Entonces uno rápidamente podría decir, supongamos, mira, el alumno 1, ¿cómo le fue? Mira, inmediatamente doy cuenta tiene 2 rojos. Mira, este alumno tiene un rojo. Mira, este estudiante que está acá, el alumno 6, no tiene ni un rojo. Ya, pero tiene 4 amarillos y 3 verdes. Ya, pero no tiene ningún rojo. El alumno 12, chuta, el alumno 12 parece que le ha estado complicado y tiene 5 rojos. ¿Ya? Esa es una manera muy rápida de poder hacer el formato condicional. ¿Hay alguna duda? Entonces, ese mismo es el ejemplito que se había hecho acá. Aquí vamos a usar otro ejemplo, pero ahora lo vamos a hacer con fórmulas, ¿ya? Que es el otro ejemplo. Entonces, nos vamos acá a la que era de fórmulas. Yo aquí había... Disculpe, Dígame. es que al ingresar las verdes se me borraron las amarillas. Ya. Vaya acá, seleccione acá y vaya a formato condicional y vaya la última opción. Y ahí usted puede ver cómo está cada una de las del formato de cada una de las celdas. Entonces, en este caso puede ser de que si es que se borraron las amarillas, se haya sobrescrito o no haya elegido el color correcto. Ah, ya, listo. ¿Lo Gracias. solucionó? No, pero ahí voy a ver. Ya, de todas formas, de ahí si quieren podemos dar un ratito para que quienes tengan duda a lo mejor puedan compartir pantalla y podamos ir solucionando problemas en específico, ¿ok? Entonces, ¿dónde estábamos? Ya, fórmulas. Entonces, lo que nos pedía acá, trabajamos en este mismo, lo que queremos es que cuando alguien seleccione un producto y una marca de las columnas J y K, los registros que coincidan con estos criterios se marquen en la tabla. ¿Ya? A lo mejor ahí leyéndolo no queda muy claro, pero lo que queremos hacer es, fíjense que este producto está como una lista desplegable y la marca como lista desplegable. Entonces lo que nosotros queremos hacer es cuando tomamos esta lista desplegable, elegimos por ejemplo el producto 1 con la marca JK1, inmediatamente Excel compare estos dos valores con lo que tenemos aquí y me resalte esos valores que yo estoy buscando en específico. ¿Ya? ¿Se entiende lo que queremos hacer? Para eso nosotros vamos a usar la función i. No sé si han usado la función i, pero es un operador lógico, que lo que busca es, me entrega un valor verdadero, ¿ya? O se cumple la condición, si es que ambas condiciones son verdaderas. Si al menos una de esas condiciones no son verdaderas, entonces esto no se cumple. Para trabajar con fórmulas en formato condicional, siempre lo hacemos de esa forma. Tenemos que generar una condición que se cumpla para aplicar el formato, y si la condición no se cumple, no se aplica el formato. ¿Ya? Así es como funciona el formato condicional con fórmulas. ¿Ya? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Vamos a seleccionar acá todo nuestro conjunto de datos, vamos a ir a formato condicional, vamos a saltarnos todo esto y vamos a poner nueva regla. Aquí nos aparecen los tipos de reglas, nosotros vamos a ir a usar una fórmula. ¿Ya? Esta es la fórmula o esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar? La fórmula que tengo acá. De hecho, la voy a copiar. ¿Qué es lo que me dice esta fórmula? Esta fórmula me dice que si el valor que está en B2 es igual al valor que está en H2, o sea, el valor que está acá es igual al valor que está acá, y si el valor que está en C, que es la marca, es igual al valor que está ahí, entonces eso se va a cumplir y va a ser verdadero. Ahora, fíjense bien en esta fórmula.
¿Por qué utilizamos acá el signo peso? Porque yo quiero que esta columna no se mueva, o sea, siempre revise esta columna, pero que revise todos los valores de esta columna. ¿Ya? Entonces dejamos la columna fija y que se vaya moviendo en todos los valores. Y en este caso, este valor que está acá, el H, yo quiero que quede fijo. Lo mismo con C, yo quiero moverme en toda esta columna, pero no quiero cambiar de columna, pero aquí el valor me tiene que quedar fijo. Entonces, para fijar un valor o una columna, yo le antepongo al dato el signo peso. Entonces voy a copiar esto. De nuevo, seleccionamos nuestros datos, vamos a formato condicional, nueva regla, y usar una fórmula para determinar cuáles celdas vamos a formatear. Entonces aquí me dice, tengo que elegir cuál va a ser la fórmula. En este caso yo necesito escribir la fórmula en el formato de inglés, entonces le pongo A, ¿ya? Que va a comparar que ambos se cumplan. Si ambos se cumplan, la condición es verdadera y por lo tanto se va a aplicar el formato. Y si al menos uno de los dos no se cumple, entonces no se aplica el formato. Excel siempre me va a estar mostrando una vista previa. En este caso, yo tengo que elegir el formato en específico. Así que me voy aquí a formato, ¿ya? Yo lo que voy a elegir es decirle, ok, mira, muéstrame la letra en negrita, con un color blanco, y en el fondo, muéstrame un color azul. Se va a ver de esta forma que está acá. Le doy a OK. Se va a ver de esta forma y le doy a OK. Y fíjense que ahí, inmediatamente, 4 productos se cambiaron su formato, que son los productos que coinciden, producto 1 JK1, con mi selección acá en esta lista. ¿Qué pasa si yo cambio esta lista? Digo, ahora quiero ver el producto 3 para la marca JK1, ninguno cambió su valor. Eso quiere decir que no existe ningún producto 3 de la marca JK1. Veamos ahora producto 3, marca JK3, hay 2 productos. Supongamos que ahora quiero ver producto 5, JK5, hay solo un producto. ¿Ya? Así nosotros trabajaríamos con un formato condicional, pero ahora aplicándole una fórmula. Siempre tenemos que pensar en una fórmula del tipo se cumple o no se cumple, verdadero o falso. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? Sí, a mí no me salió. Ya. Revisemos los pasos de nuevo. Está en este mismo archivo, ¿cierto? Sí, sí, en el 1.3. Ya. Primero, esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Su Excel está en español, ¿cierto? Sí, creo que sí. Ya, entonces tiene que usar esta misma fórmula. La única diferencia es que tiene que cambiarle ese coma por un punto y coma. ¿Por qué? Porque Excel, para separar entre un valor y otro, tiene que ser punto y coma. ¿Ya? Yo aquí la dejé en coma porque si no me la iba a tomar como Ya. fórmula. Entonces, copio esto que está acá, selecciono todo el rango de datos, me voy a formato condicional, nueva regla. Me debería aparecer esto que está aquí. Me voy a la última opción, que es usar una fórmula para determinar qué celdas voy a formatear o voy a cambiarles el formato. Y aquí pongo la formulita. ¿Ya? En el caso de ustedes, voy a hacerlo de nuevo, formato condicional, nueva regla, usar una fórmula. En el caso de ustedes, la fórmula tiene que quedar de esta manera. ¿Ya? Yo aquí le cambio el I a AND porque, como les digo, tengo Ya. este Excel lo tengo en inglés, entonces necesito que me tome la función en inglés. Sí, sí, mire, el tema es que no pude copiar la fórmula y pegarla al seleccionar todo, no me permite. Ya. Entendí el paso, entendí cómo se hace, pero ¿Ya? no me deja copiar la fórmula, la del li, para luego seleccionar todo y dar formato condicional. Ah, ya, mire, elija la celda y no copie directamente en la celda de esta forma, sino que elige la celda, va acá arriba, esto lo selecciona
y esto lo copio. Ya. ¿Por qué? Porque si yo elijo Y me la celda, aparece, a mí me aparece que el producto 1 queda azul y el morado de al lado que dice marca me queda morado. pero es que el formato condicional lo tengo Sí, que me marca cambiar, todo. lo tengo que cambiar a mi antojo. Mire, le voy a dar la opción de compartir pantalla para que quizás alguien más tiene este problema y así podamos solucionarlo inmediatamente. ¿Ya? La idea es que no no vaya quedando nadie atrás. Comparta pantalla si es que puede, si es que no, no, y revisemos qué es lo que está pasando, ¿ya? Porque si no vamos a estar mucho rato. ¿Cómo comparto la pantalla? ¿A dónde dice? Abajito debería haber una opción que dice compartir. Más. Ahí. Aceptar. Y Sí. ahora detengo mi compartir pantalla. Puse acá. No, Sí, también. Comparto cuál es el que se está viendo. ¿Ese? no, este. Ese, ya me he hecho ese. Listo, le compartir. Bien, este. Ya, Mm. ya. Entonces, arriba, seleccione todo eso. Ay, no, pero mira, se me marca. Se me sale. ¿Cómo me sale? No, como me enganchada. Seleccione lo que está arriba. Arriba. Todo eso. Copiar. Ya. Ahora apriete escape. ¿Y por qué me queda así? No, no importa. No importa que quede así, porque la fórmula no hay que introducirla ahí, hay que introducirla en el formato condicional. Ya, entonces aquí pongo punto y coma. No, no, el punto y coma hay que agregarlo en el formato condicional, porque ahí es donde hay que introducir la fórmula. Dele escape, dele escape. Y seleccione el conjunto de datos. Ya. Vaya a formato condicional y nueva regla. Utilice una fórmula. Ahí copia la fórmula. Póngale pegar. Y ahí ahora cámbiale el formato, como usted quiera. Si quiere que se muestre en negrita, etc. Póngale por ahora negrita nomás, como para que revisemos que todo esté ok. Aceptar. Y ahora aceptar. Y ahí dice, hay un problema con la fórmula. B2 es igual a H2 y 13 y 13C2. Mire, lo que pasa es que dele aceptar. Dentro de la fórmula se agregó un I13. Vaya a la fórmula directo aquí, no le ponga a cancelar. Copie esa fórmula sin modificarla, solo cópiela. Copiar. Ya, ahora el mismo paso anterior del formato condicional. No, escape. Escape y elija ahora el copiar y después nuevo escape, que es para que no quede como igual. Ya seleccionamos todo eso, formato condicional, nueva regla, fórmula, copia la fórmula y la coma, cámbiala por un punto y coma. Aceptar. Ahí sí. Fíjese que... pero ahora me está tirando el producto 4. ¿Qué es lo que está pasando acá? Producto 4 me dice... qué raro. A ver. B2, H2.
El B2, correcto. H2, correcto. C2, correcto. Y 2. A ver, voy a hacer de nuevo yo acá. Insertar. Dato condicional, nueva regla, usar la fórmula. Va, qué raro. Me voy a detener un momento la grabación para que esto no, después lo vamos a resolver. Entonces, bueno, cuando yo ya tengo un formato aplicado, siempre puedo, formato condicional, limpiar las reglas, incluso puedo decir que quiero limpiar las reglas de la hoja completa. Es bueno hacer eso cuando yo voy probando el formato condicional para que no se me vayan sobreescribiendo muchas veces los formatos condicionales uno sobre otro, que también puede ser un problema que a veces ocurre. Entonces, si es que voy a probar de nuevo el ejercicio, asegurarme de ir a formato condicional y limpiar reglas de la hoja completa. Entonces después, si yo aprieto formato condicional y pongo manejar reglas o elegir reglas, debería aparecer esto que me dice que no hay ninguna regla. Entonces, elegimos esta celda, elegimos lo que está aquí y le damos a copiar. Y después le damos a escape, ¿ya? Porque no queremos que esta fórmula se aplique. Elegimos, ojo, elegimos el conjunto de datos sin considerar estos datos que están acá. Elegimos este conjunto de datos, ¿ya? Elegimos este conjunto de datos y vamos a formato condicional, nueva regla. Usar una fórmula y agregamos la fórmula. Solamente deben cambiar la coma por un punto y coma, ¿ya? Nada más, que eso es porque en realidad Excel separa las entradas que requiere con punto y coma. Yo lo separé con coma para que no me tomara la fórmula, ¿ya? Y aquí cambiamos el formato. Yo ahora le voy a decir que me ponga en negrita y en cursiva y que el color me lo muestre en un rojito de este estilo. Le doy a OK. Y ahí me cambió el formato en base a la selección que yo voy haciendo acá. No sé si pudieron ahora lograr hacerlo. Seleccionamos todo esto, formato condicional, nueva regla. Aquí ingreso la fórmula que yo necesito. Y acá abajo donde dice formato, yo tengo que elegir el formato que yo quiero que tomen los números, ¿ya? Entonces, tengo tres opciones en principio. La fuente, donde yo puedo cambiar el tipo de fuente, ¿ya? En principio no me permite cambiar la fuente porque hay datos numéricos, pero ahí, por ejemplo, le puedo poner que sea negrita. Puedo cambiar el borde de la celda y puedo cambiar el relleno de la celda, ¿ya? El cambio de formato va a depender de lo que yo necesite. Quizás aquí en principio puedo cambiar el color para que rápidamente me muestre solo eso, ¿ya? Vamos, los últimos 15, 20 minutos de la sesión los vamos a destinar a resolver dudas particulares que les hayan salido de los ejercicios, ¿ya? Para poder seguir avanzando y después también darle tiempo a quienes a lo mejor no alcanzaron a revisar cada uno de los ejercicios, ¿ya? Habíamos dejado también todos estos como ejercicios, yo los voy a responder rápidamente, que están todos dentro de la misma hoja. Por ejemplo, en la hoja, están todos dentro de la hoja 3, me dice, barra de datos escala color, la idea es agregar un relleno degradado dependiendo de cada dato. Entonces ahí, por ejemplo, yo puedo elegir todos estos datos, o me voy a formato condicional, y fíjense que aquí me dice barra de datos y escala de colores. Entonces aquí yo me puedo ir a barra de datos y puedo elegir la que yo más quiera. Excel automáticamente, ¿qué hace? Detecta el valor mayor y le deja la barra completa llena. Fíjense que el valor mayor está acá en vendedor 12, le deja la barra casi completa llena
y va ajustando el resto tomando como referencia el 0. ¿Ya? Y le puedo cambiar los colores o puede también ser un relleno más sólido. ¿Ya? Eso va a depender de cada uno. El conjunto de iconos me pedía agregar un icono a cada dato en base a lo señalado en la hoja. Entonces nos íbamos aquí a conjunto de iconos, elegíamos y decía, para los que están rojos, o sea, en 0, hay que agregar una cruz. Para los que están en 1, hay que agregar un palome. Y para los que están en 2, agregar una exclamación. Para hacer eso, elegimos el conjunto de datos, nuevamente formato condicional, y ahora nos vamos a icon set. Fíjense que aquí me da varios tipos de iconos diferentes que se pueden agregar directamente. Por ejemplo, donde me dice, ¿qué es lo que hace Excel? Al valor de más a la izquierda, que fíjense que generalmente es el verde, a ese le asigna el mayor valor. Al que está al medio le asigna el valor del medio y al que está a la derecha le asigna el valor menor. Esto es si que tenemos 3 conjuntos de datos. Si tuviésemos 5, podríamos utilizar por ejemplo, o podemos ahí agregar más reglas. Nuevamente nosotros podríamos agregar iconos personalizados utilizando este mismo formato de regla. ¿Ya? En este caso, nosotros vamos a dejarlo en el icono set con donde fíjense que todos los que están en 2 me los deja con un ticket, todos los que están en 1 me los deja con un signo de interrogación, o sea, de exclamación, perdón, y todos los que están en 0 me los deja inmediatamente con una X. ¿Ya? La otra decía fórmulas 2, y queremos que aquellos productos que están pagados tengan un formato distinto. Cuando nosotros trabajamos con las fórmulas 2, cuando nosotros trabajamos con las fórmulas para aplicarle formato condicional en base a una fórmula, primero tenemos que pensar en la fórmula en sí. Y para eso tenemos que definir qué es lo que, cuándo queremos que los datos cambien de formato. En este caso, lo que me pedía era que aquellos productos que están pagados tengan un formato distinto. Voy a mis datos y digo, ok, ¿cómo puedo identificar cuáles productos están pagados? Bueno, bastante sencillo porque tengo de plano una columna donde me dice que si algo está pagado o no. ¿Ya? Entonces, elijo mi conjunto de datos, me voy a insertar, perdón, me voy a a formato condicional y me voy a nueva regla. Para agregar una regla con fórmula siempre tengo que irme a la última opción. Y me dice que aquí debo ingresar la fórmula. En este caso, lo que yo quiero ver es si F2, siempre en la columna F, para que no se mueva de distintas columnas, siempre en la misma columna, pero analiza todos los datos, es igual a así. ¿Qué quiero que haga? Bueno, esta es la fórmula que me dice si eso se cumple o no, y aquí yo cambio el formato. Me voy a formato y quiero que todas las ventas que sí están pagadas me aparezcan en negrita con un fondo, en este caso, con un fondo verdecito. ¿Ok? Y le doy a OK. Fíjense que inmediatamente me cambió. Todas las que están pagadas me quedaron en verde. Entonces, ¿esto qué me permite? Mira, tengo que ponerle atención, por ejemplo, a este producto, a este producto, a este producto, a este producto, que no están pagados. ¿Ya? Lo que puede complicar en algunos casos es cómo llego a la fórmula que necesito. Siempre tengo que pensar en una fórmula que sea se cumple o no se cumple. ¿Ya? No tengo que pensar en fórmulas tan complejas o en fórmulas numéricas, sino en fórmulas se cumple o no se cumple. Y en base a eso, yo puedo asignar el formato condicional. Entonces me voy a formato condicional, nueva regla, y usar una fórmula para determinar cuáles celdas voy a formatear. Y ahí elijo cuál es la condición que estoy buscando. Por ejemplo, en este caso, quizás alguien dice, mira, yo necesito que me identifiques aquellos, por ejemplo, identifícame la cantidad 5. Entonces yo aquí digo, ok, la cantidad 5 está en la columna C. Entonces digo C2, quiero mantenerme siempre en la misma columna, pero quiero revisar todos los valores, entonces va a partir desde el 2 hasta el punto que va a llegar, es igual a 5. Y quiero que esos me los muestres
en negrita cursiva. Le doy a OK y fíjense que 3 valores tienen una cantidad 5, que son los que coinciden con, con la condición que yo mismo dije. ¿Ya? Entonces ahí las condiciones siempre van a depender de lo que yo necesite y de cómo defina mi forma. ¿Hay alguna duda? Yo tengo una duda con el número 2 de los ejercicios, pero si quieres la puedo hacer al final para no retrasar y alcanzar a revisar todo. Sí, no hay problema. Si no tienen, si prefieren, podemos al final revisar las dudas que sean como más específicas. Entonces aquí también quienes quizás no quedaron con dudas, los podemos dejarles en libertad de acción y responder las dudas particulares. De todas La de la formas, disculpa, la de las fórmulas sí tengo una duda. Cuando uno ocupa sí o sí digamos, la regla que uno ingresa con fórmulas, ujú, uno va a depender de las columnas con datos que seleccione, obviamente que la columna que voy a evaluar también, esas sí o sí van a quedar marcadas con el formato que yo dé. Por ejemplo, si no quiero que me marque toda la fila, o sí me va a marcar toda la fila cuando cumpla el formato. No sé si se entendió. eso va a depender de cuáles quiero yo que marque. Si yo elijo todos los datos, me va a marcar ¿Ya? toda la fila. Pero si yo quiero, por Ok. ejemplo, que me marque solo esta fila, ¿Ah? selecciono solo esa fila. Pero puedo Independiente. usar, ¿eh? ¿Cómo? Independiente que tú ocupes una evaluación de otra columna. Sí, independiente. Por Ah, ejemplo, ya, ok. veamos ese mismo caso. Por Ya, ejemplo, yo quiero que me marque solamente acá si es que están pagadas. ¿Ya? Quiero que me marque la fecha. Necesito saber cuáles, en qué momento no fueron pagadas. Entonces selecciono solo la fecha. Me voy a formato condicional, nueva regla, usar una fórmula. Para eso necesito ver si F2 es igual a sí, ¿cierto? Y voy a pedir que en este caso me lo ponga en negrita, negrita. Y ahí fíjate que como seleccioné solo la columna de la fecha, solo la columna de la fecha se le aplica el formato, más allá de que yo esté usando la fórmula con otros datos de la misma tabla. gracias. Entendía que uno tenía que marcar sí o sí la que vas a evaluar y la que marcaba. Por eso que seleccionabas toda la tabla. Pero ya, ahora me quedó claro. Ya, gracias. De nada. Ya, vamos a seguir. Tenemos la hoja fórmula 3. Nos dice queremos ver cuáles compras coinciden con el rango, celdas F2 y G2. Entonces, ¿cuáles compras coinciden con cuál rango de F2 y G2? Aquí yo puedo seleccionar el rango que yo quiera y después puedo corroborar cuáles compras efectivamente coinciden o están entre ese rango. ¿Ya? Entonces, este ejercicio es parecido al que vimos aquí, donde usamos la fórmula I. Lo que nosotros queremos decir es, ok, aquí vamos a poner la fecha de inicio. Por ejemplo, esto está todo dentro del 2015. Quiero ver todas las compras que se hicieron entre el 1 de enero del 2015 hasta el 25 de marzo del 2015. ¿Ya? Entonces, esta es mi columna de fecha de inicio, o mi dato de fecha de inicio, este es mi dato de fecha final. De nuevo, en este caso vamos a elegir todo el conjunto para que efectivamente se marque toda la fila. Formato condicional, nueva regla, vamos a usar una fórmula. En este caso, ¿qué fórmula vamos a usar? Vamos a usar una fórmula en donde quiero que la fecha coincida con esta o que esté en este rango. Entonces, para eso decimos, ok, vamos a tomar la fecha, quiero que esa fecha sea menor o igual, perdón, mayor o igual a la fecha de inicio, que sería esta, y además quiero que esa fecha, que sería esta misma, aquí falta un 2, A2, que sería esta misma fecha, sea menor o igual a la fecha final.
¿Ya? Yo recuerden, yo aquí le puse and porque tengo el Excel en inglés, entonces tengo que usar la fórmula en inglés. Ustedes deberían ocupar el i. Quiero que esos me los deje en negrita con un fondo de colorcito morado. Ok. Y le doy OK. Entonces, lo que hicimos aquí fue comparar la fecha para que esté dentro de este rango. O sea, que la fecha sea mayor o igual a esta y menor o igual a esta. Y fíjense, me marcó una venta del 18 de marzo, del 14 de marzo, del 20 de febrero, del 11 de marzo, etc. Entonces ahí me fue marcando todas las ventas que coinciden con este filtro que yo apliqué acá. En la fórmula 4 me dice, queremos detectar si el gasto real es mayor al presupuestado. Vámonos acá a la fórmula 4. Aquí tenemos gastos, presupuesto y el gasto real. Entonces lo que queremos hacer es identificar en qué casos el gasto real fue mayor al presupuestado. Elegimos entonces toda nuestra tabla, formato condicional, nueva regla, usar una fórmula. En este caso, ¿qué fórmula vamos a usar? Bueno, quiero ver si el gasto real, o sea, la columna C, 2, es mayor, usamos el signo de la mayor, a la columna B, 2. ¿Ya? En ese caso, cuando sea mayor, queremos que me ponga un fondo rojo y le damos a OK. Y me marca inmediatamente estos dos casos en donde fíjense que aquí en administración fue levemente mayor el gasto real y aquí fue levemente mayor el gasto real. Me marca esas dos inmediatamente. ¿Ya? Y el último es, queremos localizar una distancia entre dos destinos. Nos vamos a, perdón, en esta, a fórmula 5. Y lo que queremos hacer es entonces decir, ok, ¿cuál es la distancia que hay? Aquí tenemos, por ejemplo, la distancia de Acapulco a Ciudad de México, la distancia de Aguascalientes a Guadalajara. Entonces yo lo que quiero ver es, aquí tengo desde hasta. Eso es lo que yo quiero determinar. ¿Ya? Entonces, para eso, tendría que, obviamente que es algo que yo puedo hacer directo acá en la tabla, pero la idea es que si es que yo selecciono, por ejemplo, Ciudad de México hasta Aguascalientes, me indique inmediatamente cuál es la distancia que debería recorrer entre uno y otro. ¿Ok? Entonces, para eso nos vamos a formato condicional, nueva regla, usar una fórmula. En este caso, ¿qué fórmula se les ocurre a ustedes que podríamos tener que utilizar acá? ¿O qué fórmula nos debería servir para poder resolver este ejemplo? ¿Cómo lo harían ustedes? Lo que deberíamos hacer es comparar nuevamente esta distancia, ¿cierto? Que sería B2, o en realidad comparar esta ciudad, esta columna, sería eh, toda la fila B con la columna 1, y eso debería ser igual a esto. O sea, lo que yo quiero es, identifícame toda esta fila, y además, identifícame todas estas columnas. Entonces, aquí nosotros nos ubicamos sobre la columna 2, A2, y eso tiene que ser igual a este. Y en este caso quiero que el relleno sea de color naranjito. Le doy OK. ¿Ya? Entonces, revisamos el formato condicional, las reglas, y me dice que esto va a aplicar para todas, y que la regla me dice que B1, que sería este que está acá, tiene que ser igual al que está aquí,
Y A2, que es el que está acá, tendría que ser igual al J5, que sería ese que está ahí. Si ambas condiciones se cumplen, entonces debería aplicarse el formato, ¿ya? Ahora, el formato se nos aplicó en Acapulco. Entonces, no nos está entregando la distancia que hay entre uno y otro. ¿Cuál es el problema o qué visualizan ustedes que está pasando en esta tabla? ¿En qué fallamos? ¿Cuál es el error que estamos cometiendo aquí y que muchas veces uno comete cuando trabaja con el formato condicional? Ya se fijó la fila y no la columna, pero la idea es que yo repase todo esto y que después también repase todo esto y que coincida este con todas estas que están acá y esta con todas estas que están acá. De hecho, fíjense que debía haberme marcado esa y no esa que está ahí. ¿Ya? Este ejercicio lo vamos a dejar de tarea, ¿ya? Les pido que si lo pueden trabajar y me lo pueden enviar al correo que les dejé de aquí al día lunes o martes, o de aquí a antes de la sesión, ¿ya? Yo ahí les voy a revisar lo que ustedes realicen y les voy a retroalimentar individualmente, ¿ya? Porque este ejercicio es bastante completo y les puede ayudar para comprender bien el formato condicional respecto a las fórmulas, ¿ya? Así que me lo usen este mismo archivo y me lo envían de aquí a la próxima sesión y yo los voy retroalimentando a medida que los voy recibiendo. ¿Ok? Respecto a los ejercicios... Profesor, Dígame. una consulta. ¿Usted hoy día va a subir el video para poder realizarlo? Sí, sí, el video termina la sesión, se compila el Zoom, yo lo subo inmediato a YouTube y queda disponible, a ver, si terminamos a las 5, debería estar disponible a más tardar a las 6, Ya, como gracias. mucho. Así que sí o sí va a estar disponible hoy día para que lo revisen, ¿ya? Lo otro que tenemos que revisar es la parte de segmentación de datos, ¿ya? Entonces, la segmentación de datos básicamente lo que hace es proporcionar botones para que nosotros podamos hacer clic y se apliquen filtros rápidos, ¿ya? O sea, la segmentación de datos que es básicamente como tener un filtro en una tabla dinámica, pero algo mucho más rápido que un filtro, ¿ya? Entonces, el filtrado de datos nos sirve para eso. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos este filtrado de datos? Vamos entonces a esta misma que está acá, que es el 1. Acá. Entonces, nosotros tenemos que estar en una tabla dinámica. Me parece que este archivo, sí, este archivo me sirve, ¿ya? Entonces, tenemos que estar en nuestra tabla dinámica y lo que tenemos que hacer es irnos al botón insertar y en mi caso, yo tengo que ir a donde dice insertar algo que se llama slicer. En su caso, tienen que ir a donde dice segmentar o segmentación. ¿Qué es lo que hace esto? En base a los filtros que yo ya tengo, incluso podría aplicarlo en una tabla que no sea dinámica, no necesariamente necesita ser dinámica, pero ahí necesita sí o sí tener los filtros. Es como tener aquí los botones rápidamente de los filtros. Entonces, a ver, fíltrame por fecha. Y me genera esto que tengo acá, que es que me genera inmediatamente todos los datos que son de fecha. Entonces yo puedo seleccionar ese dato, mira, ¿qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? ¿Qué pasó ese día? Entonces, selecciono donde tengo las tablas que tienen filtros, me voy a insertar y me voy a aquí que dice segmentación. Y ahí me permite elegir uno, en este caso, por ejemplo, voy a elegir por representante. Puedo elegir cualquiera de las columnas que yo tengo y me genera filtros rápidos. Entonces yo aquí digo, mira, aquí tengo los representantes, quiero ver cómo anduvo Juan Carlos. Aquí está toda la información de Juan Carlos, ¿ya? ¿Qué diferencia tiene respecto, por ejemplo, a haber aplicado esto sin la segmentación, sino derechamente con el filtro? Respecto, vámonos acá, por ejemplo, a Juan Carlos.
respecto a la visualización de la información, no hay una mayor diferencia que aplicar los filtros. Sin embargo, aplicar la segmentación nos permite hacerlo de una manera quizás un poco más rápida, ¿no? Por ejemplo, nos podemos ir a sucursal y ahí tenemos todas las opciones de sucursal, ¿no? Entonces, quiero ver qué pasa con esta. Puede ir cambiando rápidamente entre una y otra, de una manera más rápida. No necesariamente tener que ir acá, seleccionar uno, seleccionar otro, etc. ¿Ya? Fuera de eso, es muy parecido a los filtros, solo que de una forma quizás un poco más amigable para poder ir cambiando rápidamente entre un filtro y otro. Y algo parecido es la línea de tiempo o la escala de tiempo, ¿ya? La escala de tiempo lo que hace es, bueno, para funcionar la escala de tiempo va a necesitar sí o sí que tengamos filtrado por fecha, y lo que nos va a permitir es poder acotar los tiempos para nosotros poder ver todos los datos en esas escalas particulares de tiempo. Nos vamos de nuevo a insertar y nos vamos a línea de tiempo. Aquí nos dice que no hay nada. Chuta, ¿qué pasó? No nos funcionó la escala de tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la segmentación yo la puedo aplicar si es que tengo filtros, pero la escala de tiempo requiere una tabla dinámica, ¿ya? Requiere sí o sí una tabla dinámica. Como dice aquí, en lugar de ajustar los filtros para mostrar las fechas, puedo usar una escala de tiempo de tablas dinámicos. Es una opción de un filtro dinámico. Entonces vamos a buscar acá alguna tabla dinámica, por ejemplo, esta que teníamos acá, ¿ya? Entonces yo digo, mira, aquí tengo una tabla dinámica. Entonces a esta tabla dinámica yo me voy a insertar tiempo. Fíjense que ahora me lanzó otro error. Lo que yo necesito para que sí o sí esto me funcione como tabla dinámica es que yo tenga algunas fechas o tenga fechas asociadas a esto. Si yo no tengo fechas asociadas a mi tabla dinámica, como filtro, no voy a poder, y como formato de fecha, no voy a poder realizar la escala de tiempo, ¿ya? Alguien puede decir, profe, pero mire, aquí sí está por fecha, está enero, está febrero, está marzo, pero esto tiene que ir en formato de fecha, ¿ya? Entonces vamos a tomar esto que está acá y lo vamos a convertir esto en una tabla dinámica, y en base a esa tabla dinámica vamos a hacer la espaciación de tiempo. Entonces estamos acá, insertamos la tabla dinámica, ¿ya? Insertamos la tabla dinámica, la fecha va a ser un filtro, los servicios los vamos a dejar, vamos a hacer la tabla más o menos rápida, quiero filtrar en columnas por cada sucursal, y las columnas, los representantes, las ventas, que son el valor, y las unidades las vamos a dejar, podemos dejarla unidades como los valores. Perfecto. Ahí creamos rápidamente una tabla dinámica. Y fíjense que ahora, ok, con esta tabla dinámica, uno de los filtros que tiene la tabla dinámica son las fechas. De hecho, y están en formato de fechas. De hecho, si nosotros nos vamos al dato aquí, este formato, aquí dice, es una fecha. Eso es súper importante. Una vez que nuestro filtro nos permite hacer por fecha, nos vamos a insertar línea de tiempo. Y aquí nos dice, ok, tú tienes filtros con datos en formato de fechas, que es el filtro fecha. Utilizamos ese. ¿Y qué nos permite? Nos permite aquí tener como este dibujo, por así decirlo, donde nosotros podemos modificar o trabajar mucho más fácil con las fechas. Por ejemplo, quiero solo ver lo que pasó en junio, quiero solo ver lo que pasó en enero, quiero ver lo que pasó entre enero y junio, quiero ver el primer trimestre, quiero ver el primer semestre, quiero ver el segundo trimestre, y así. Entonces, nuevamente, es una especie de filtro dinámico que es mucho más rápido de tener que estar filtrando ya ahora este mes, ahora esta semana, etc. Puedo filtrar también por días. Fíjense que ahí obviamente los filtros se nos agrandan, pero lo puedo filtrar por días. Lo puedo filtrar por trimestres, ok. ¿Qué tal los primeros 2 trimestres? Lo puedo filtrar por año. En este caso solamente tengo el año 2015. ¿De qué va a depender de qué tan grande o qué tan pequeño puede ser el filtro? De cuántos datos tengo. En este caso, si nosotros nos vamos a estos datos, fíjense que son los datos llegan solamente hasta septiembre y solamente del año 2015. Obviamente, mientras más datos tengamos,
la línea o la escala de tiempo, más nos va a permitir acotar todo esto. ¿Ok? Entonces, la segmentación y la línea de tiempo, ¿qué son? Son filtros dinámicos que nos permiten poder filtrar la información de una manera más rápida. No quiere decir, bajo ningún punto de vista, que no podamos hacerlo con los filtros convencionales, podemos hacer lo mismo, pero de una manera quizás un poco más lenta, bueno, y todos sabemos que a veces el tiempo apremia un poquito. Hasta aquí, esto tiene que ver con la sesión 1, el módulo 1. ¿Hay alguna duda? Más allá de las dudas que también vamos a responder en los últimos minutos de la sesión. Y lo que corresponde al módulo 2, que vamos a hacer una introducción con breves ejemplos, y yo después el video del módulo 2, además de tener disponible este, va a ser un ejemplo un poquito más grande, tiene que ver con el análisis de hipótesis, que es una herramienta específica de Excel. Ustedes, yo creo que ya se habrán dado cuenta que para el módulo 1, el único ejercicio que se nos pide y que es opcional, no es necesario que lo realicen, pero es opcional, es el que está planteado en la PPT número 14, el de hoja fórmula 5. ¿Ya? Es opcional, no es necesario que lo hagan, pero si lo hacen me lo pueden enviar de aquí a la próxima sesión y yo les puedo dar una retroalimentación para que vayan soltando, entre comillas, un poquito la mano. ¿Ya? Ahora, si ustedes quieren hacer todos los ejercicios y me los quieren enviar, o quieren hacer todos los ejercicios o los ejemplos que nosotros estuvimos haciendo en el módulo 1, o los ejemplos que hagamos en el módulo 2, también lo pueden hacer. ¿Ya? Yo les dejé arriba mi correo, por si alguien se conectó más tarde, lo voy a dejar de nuevo acá. La idea es que en el correo ustedes me puedan hacer las dudas o consultas que quieran y que me puedan decir, profe, hice estos ejercicios, que está bien hecho, está mal hecho, lo hice así, ¿por qué me quedó de esta forma? Creo que lo estoy haciendo bien, pero me lanzo un error, ¿por qué me lanzo un error? Etcétera. ¿Ya? Y como yo siempre le digo a mis estudiantes, no tengan miedo de preguntar. ¿Ya? Todos los que trabajamos con Excel a veces hay algo que se nos olvida, detalles que uno, o sea, como que a veces está pegando cabezazo en el teclado porque no funciona y resulta que era algo súper mínimo, ¿ya? Entonces, ahí todas las dudas que ustedes tengan, yo ningún problema, al contrario, con mucho gusto se las resuelvo para que puedan interiorizar estas herramientas que de verdad que son bastante útiles. Y dentro de esas herramientas útiles, vamos a ver lo que es análisis de hipótesis, ¿ya? Que es una herramienta en particular. De hecho, antes que veamos qué es, ustedes para analizar hipótesis tienen que ir arriba a la parte de datos. Aquí sale análisis de hipótesis. Fíjense, todas las opciones que tiene aquí, un montón de opciones. Vamos a revisar esta que es análisis de hipótesis, que cuando ustedes le hacen clic, aparecen 3 alternativas diferentes. Nosotros vamos a revisar esas alternativas con ejemplos muy simples. Después, en el video del módulo 2, yo voy a hacer un ejemplo un poco más concreto. Y como les digo, como estas sesiones son acotadas, son solo 2 horas, cualquier duda o interrogante que surja, quizás después ven el video, les surgió una duda, me escriben. A mí no me complica si me escriben 10 o 12 correos, se los voy a responder. ¿Ya? Así que ningún problema con eso. Entonces, cuando nosotros, o el análisis de hipótesis lo que nos permite es usar conjuntos de valores en una o varias fórmulas para ir explorando diferentes resultados. ¿Ya? Por ejemplo, podemos crear 2 supuestos que asuman distintos niveles de ingreso, especificar el resultado que deseo de una fórmula, determinar qué conjuntos de valores va a devolver ese resultado, etc. Cuando nosotros hacemos el análisis tenemos 3 opciones: escenarios o manejo de escenarios, objetivo y tablas de datos. Vamos a revisar los 3 con un ejemplo. Entonces, partamos con el administrador de escenarios. El administrador de escenarios lo que hace es, en base a entradas y salidas, siendo entradas los valores que tengo y siendo la salida lo que yo voy a obtener en base a esos valores, puedo crear diferentes escenarios. Por ejemplo, un escenario optimista, un escenario pesimista, un escenario más realista,
etc. Entonces, supongamos que queremos crear un presupuesto, pero no estamos seguros o muy seguros de nuestros ingresos. Entonces, podríamos usar los escenarios para definir diferentes valores de ingresos e ir cambiando entre escenarios. Entonces, dentro del 1-5, que es análisis de hipótesis, ustedes se van a encontrar con este documento. Ya este documento no se subió en el módulo 1 porque era parte del módulo 2. Entonces, la idea es que aquí pongan atención. Si quieren pueden ir copiando los mismos valores. Fíjense que son tablitas más o menos pequeñas. Pueden ir copiando los mismos valores e ir probando. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Mira, aquí yo tengo los ingresos líquidos que tengo en el mes. Tengo acá lo que son los gastos mensuales y tengo aquí, entre comillas, el beneficio bruto. Le vamos a cambiar el nombre para que no sea tan técnico y lo vamos a dejar como algo un poquito más coloquial. Le vamos a poner dinero al bolsillo. Entonces, supongamos que esta es una forma muy simplificada de nuestro propio presupuesto mensual. Esto es lo que tengo como ingreso, estos son los gastos que tengo y este es el dinero que me llega al bolsillo. Perfecto, pero ¿sabes qué? Yo no sé en realidad cuántos sean mis ingresos, podrían cambiar. ¿Cuál podría ser el peor escenario y cuál podría ser el mejor escenario? Veamos. Entonces eso Excel nos permite hacerlo. Para eso nos vamos acá a análisis de hipótesis, escenarios. Y lo primero que nos dice es este manejador de escenarios y nos dice que no hay escenarios creados. ¿Ya? Como no hay escenarios creados, lo que nosotros tendremos que hacer es crear un escenario. ¿Ya? Entonces, le vamos aquí a añadir escenario. Vamos a partir por el escenario pesimista. Entonces le vamos a poner escenario, nombre de escenario, pesimista. Aquí en las celdas que cambian, nosotros tenemos que elegir cuáles son las celdas que, entre comillas, van a alimentar la fórmula. Siempre el valor final tiene que ser una fórmula. Entonces, fíjense que voy a cancelar un poco esto. Este es un valor bruto, o es un número. Este es un número, pero este es una fórmula. Importante que el valor final, o el valor que yo quiero observar, sea una fórmula. Entonces, analizar, escenario, crear escenario, el escenario pesimista. ¿Cuáles van a ser las celdas que van a cambiar? Yo aquí debo elegir cuáles son los valores de entrada, entre comillas. En este caso, yo elegí esos dos valores. Y le doy a OK. Y aquí me pide elegir cuáles son los valores para esta celda. En este caso, como este es el escenario pesimista, yo voy a poner, supongamos, la menor cantidad de ingresos que puedo recibir, que le voy a poner que son 36.000 pesos. Y en el escenario pesimista, los gastos mensuales van a ser 15.000 pesos. Ese es el peor escenario en el que me puedo encontrar. Le doy a OK. Ahí se creó el escenario. Ahora voy a crear otro escenario y le voy a poner el escenario optimista. Las celdas siguen siendo las mismas. Le doy a OK, pero digo, mira, en el escenario optimista puede ser que me salga ahí otro cursito en la UTEC, puede ser que me salgan unos trabajitos por aquí y por allá. Voy a ganar 75.000 pesos. Y encima puede ser que no tenga que gastar tanto, puedo quizás ahorrar por aquí y por allá, y a lo mejor mis gastos mensuales van a ser solamente de 10.000 pesos. Y le doy a OK. Ahí tengo ambos escenarios. ¿Ya? Yo puedo crear todos los escenarios que yo quiera y darles el nombre que yo quiera. Aquí lo vamos a ver con un ejemplo súper simple para poder ir viendo el potencial de esto. ¿Ya? Tengo esos dos escenarios y tengo dos opciones. Puedo ver un resumen de los escenarios. Para eso yo me voy aquí a resumen o summary y lo que me pide es, para hacer un resumen del escenario, cuál es la celda resultante. Esa celda, que en este caso es B4, tiene que estar definida por una fórmula. Si no está definida por una fórmula y es un valor concreto, esto no va a funcionar. Le doy a OK y fíjense. Aquí me creó ambos escenarios, el pesimista y el optimista. Excel no sabe que en este caso estos son los nombres que yo le di a cada uno, entonces le pongo estos mismos nombres, ingreso líquido y gasto mensual, a esta fila. Esto se la voy a poner acá. Y que esta celda resultante es el dinero que finalmente me llega al bolsillo. Eso es solamente para poder ver los datos de una mejor forma. Aquí yo puedo
Incluso agrandar un poquito esto. Y fíjense que Excel me creó automáticamente ambos escenarios. El escenario pesimista, donde mis ingresos son de 36.000 pesos y mis gastos mensuales son de 15.000, y que por lo tanto el dinero que yo voy a recibir al bolsillo son de 21.000 pesos. Y me creó un escenario optimista, donde mis ingresos son mayores, mis gastos son menores, y mi dinero al bolsillo por ende es mayor. Y también me mantiene una columna que son los valores que actualmente yo tengo acá. Entonces yo puedo crear muchos escenarios diferentes. La única salvedad que tengo que tener es que los escenarios yo los creo. Para ir agregando escenarios tengo que ir de nuevo acá al escenario, me aparecen esto, agrego otro, y después tengo que generar de nuevo este resumen. ¿Ya? Entonces esto nos permite manejar diferentes, entre comillas, escenarios. Por eso se llama manejo de hipótesis, porque en esta hipótesis yo digo, ok, nos vamos a poner en este escenario pesimista que tiene valores, este escenario optimista que tiene otros valores, quizás puede ser el escenario realista o el escenario que yo creo más probable, el escenario que yo creo menos probable, etc. ¿Ya? ¿Se entiende la funcionalidad y el cómo se puede aplicar esto? ¿Hay alguna duda? Aquí aparece un poquito más, esta PPT igual se la voy a dejar, aquí también aparece con un poquito más de detalle. Ahora, también podemos trabajar con la función buscar objetivo. ¿Ya? ¿Cuál es buscar objetivo? Es, por ejemplo, dada una fórmula, ¿cuánto debe ser el valor de uno de los datos de esa fórmula para yo cumplir con alguna condición? ¿Ya? Quizás con un ejemplo sea mucho más sencillo. Supongamos que nosotros necesitamos pedir un préstamo. Sabemos cuánto, cuando queremos pedir un préstamo, sabemos cuánto dinero queremos. Podemos definir cuánto tiempo queremos pagar este préstamo y también podemos saber cuánto podemos permitirnos cada mes, cuánto podemos pagar de ese préstamo cada mes. Nosotros podríamos usar esta fórmula buscar objetivo para determinar cuál debería ser la tasa de interés para nosotros efectivamente poder negociar esa tasa y así cumplir con las condiciones que nosotros mismos nos pusimos. Entonces vamos a ir de nuevo acá, buscar objetivo. Fíjense, vamos a simular un crédito. De hecho, yo aquí vamos a poner un crédito, puede ser un crédito en general. ¿Ya? Entonces, yo aquí voy a ocupar una fórmula que se llama pago, que utiliza el interés mensual, el plazo en meses y el préstamo. ¿Ya? Para efectos de explicación, no voy a entrar en mayor detalle de cómo funciona esta fórmula, pero si es que lo llegan a necesitar o quedan dudas, puedo subir un video complementario muy cortito de cómo funciona esa fórmula en particular. La idea es ahora entender cómo nosotros podemos ocupar la función objetivo. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Mira, yo sé cuánto quiero de préstamo, sé a cuánto plazo en meses lo puedo pagar y sé cuánto puede ser el pago mensual. Lo que no sé es cuánto va a ser el interés mensual. En este caso, fíjense que si yo saco el interés mensual me queda en cero, porque se asume que no hay interés en este caso. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a GoalSeek, y que es buscar objetivo. Y nos tiene tres datos. La celda para poner el nombre, ¿ya? Que sería la celda, definir la celda, que sería la celda de quiero analizar el valor, en este caso sería el interés. Esa es la celda que yo quiero analizar el valor. Con el valor que yo necesito que tenga, o sea, el pago mensual. Por ejemplo, yo quiero pagar mensualmente 500.000 pesos. Y la celda que va a variar para obtener el valor deseado. En este caso, déjenme revisar, me parece que me estoy aquí confundiendo un poquito. Set cell debería ser, sí, está bien. La celda a la que quiero analizar el valor sería el interés. La celda que yo quiero cambiar es el pago mensual y el valor sería, en este caso,
el valor del crédito. Cell debe contener una fórmula. Entonces sería este. El valor sería así. Este también debe. Y vamos a cambiar esta. Se nos iteró, se nos fue. Ya. Vamos entonces a revisar el ejemplito. Ups, no, esto acá. Ya. Entonces, aquí nosotros tenemos cuánto queremos pedir prestado. En esta parte tenemos a cuánto plazo lo queremos pedir. Esto es cuánto es la tasa de interés. Y aquí vamos a poner cuánto es el pago mensual. ¿Ya? Vamos a dejar esa celda por ahora en no sabemos cuánto es. ¿Ya? Si es que yo utilizo esta fórmula, de hecho le voy a poner en negativo, esta fórmula hace el cálculo de cuánto debería ser el pago mensual, considerando este interés, que es 0% porque no hay nada, en este tiempo para esta cantidad de dinero. Entonces lo que yo quiero saber es, ok, en base a la cantidad que yo soy capaz de pagar, ¿cuánto debería ser la tasa que yo debería negociar por mi banco? ¿Ya? Entonces, nos vamos a la pestaña Datos, acá, a analizar escenario, buscar. ¿Ya? Ahí nos va a pedir 3 valores. En el cuadro establecer celda, tenemos que escribir la referencia a la celda que contiene la fórmula. En este caso, nuestra referencia va a ser esta celdita, ¿ya? Que sería el... Tenemos que usar la referencia a la celda que va a contener la fórmula, perdón, tenemos que usar esta, ¿ya? ¿Cierto? Sí. Entonces, después, en el cuadro valor para, escribe el resultado de la fórmula que nosotros deseamos. O sea, cuánto es lo que nosotros somos capaces o queremos pagar. ¿Ya? Entonces, el valor que nosotros queremos pagar es, en este caso, pongamos que nosotros podemos pagar 500.000. Y después nos pide, cambiando celda, tenemos que escribir la referencia del valor que nosotros queremos ajustar. En este caso debería ser esta. Le damos a OK. Y entonces, fíjense que se hizo el cambio. Perdón, no se hizo el cambio. De nuevo. En set cell, aquí nosotros tenemos que poner la fórmula que queremos resolver, que en este caso es esta. El valor es cuánto nosotros somos capaces de cambiar. Y aquí el valor que queremos cambiar, que es el interés. Le damos OK. Y fíjense, me cambia inmediatamente. Me dice, mira, si tú quieres pedir 12 millones a un plazo de 30 meses y quieres pagar mensualmente 500.000 pesos, tienes que pedir una tasa de interés mensual de un 1,5%. ¿Ya? Entonces, Excel, esta fórmula en particular, o esta utilidad, o el buscar un objetivo, nos dice cuál es el valor que debería tener alguna fórmula para yo poder cumplir con un objetivo en particular. En este caso, lo que nosotros estamos buscando es cuánto debería ser el interés mensual para nosotros poder efectivamente, no hay problema que se tenga que salir, cuánto debería ser el pago para que nosotros podamos cumplir con esto. Entonces, primero, esta fórmula que está acá lo que hace es cuánto debería ser el pago mensual en base al interés, que en este caso es 0, cuánto debería ser el plazo y el préstamo. Esto siempre tiene que ser una fórmula, ¿ya? Para poder ocupar esta función, nos vamos a análisis de casos, análisis de hipótesis, buscar objetivo. La primera celda, que en este caso me sale set cell, a ustedes les sale otro valor, tenemos que aquí dejar la celda que va a contener la fórmula que nosotros queremos resolver. Tiene que ser una fórmula. En este caso, nosotros dejamos la fórmula que tenemos aquí. Este es el valor que nosotros queremos. O sea, nosotros, por ejemplo, ya decimos que queremos pagar, en este caso, no queremos pagar tanto, queremos pagar 120.000 mensuales. ¿Eh? Queremos pagar poquito. Y esta es la celda que
nosotros queremos cambiar, o el dato que nosotros queremos obtener, que en este caso nosotros elegimos que es el interés mensual. Le damos OK y empieza a iterar y nos dice, mira, si tú quieres hacer un pago mensual de 120.000 pesos para un préstamo de 12 millones a un plazo de 30 meses, tienes que conseguir una tasa de interés mensual de un menos 6,5%. O sea, en realidad, si nosotros quisimos pagar 120.000 pesos, tenemos que obtener una tasa de un 6,5%. ¿Ya? Como estamos en contra del tiempo, yo les voy a dejar en un videito aparte en el módulo 2 en qué consiste esta forma, para que ustedes después puedan implementar estos ejercicios. Ese videito lo voy a aprovechar de grabar, yo creo que si no apenas termine la sesión, más tardecito, por lo tanto, a más tardar mañana a primera hora, va a estar ese video disponible, ¿ok? Para que no se compliquen más allá con eso. Lo que importante es entender los pasos y entender para qué nos sirve la función. ¿Ya? La función nos sirve para obtener un valor deseado en base a una fórmula. En este caso, ¿cuánto debería ser el interés mensual? Si es que nosotros queremos pagar una cierta cantidad al momento de pedir un préstamo. Y finalmente, y con esto ya terminamos, la última oportunidad es, perdón, la última opción es usar una tabla de datos. La tabla de datos es básicamente el yo poder hacer una simulación de diferentes escenarios para poder ver cómo se comporta, no sé, mi estado de cuenta, cómo se comporta un crédito, etcétera, etcétera. ¿Ya? Podemos hacer tablas de datos de una variable o de dos variables. Entonces yo aquí voy a hacer un ejemplo para poder mostrarlo de manera general. Después va a quedar disponible o algunos ejemplos más concretos para que ustedes también los puedan trabajar. ¿Ok? Entonces, aquí por ejemplo en esta tabla de datos, vamos a hacer un análisis de un crédito hipotecario. ¿Ya? Vamos a asumir que nos entrega un pie, la tasa de interés es un 6%, el plazo a meses son 240 meses, que en realidad serían 20 años, tiene que quedar en meses para la función que estamos utilizando, y el total del préstamo en este caso sería el valor de la casa que está acá, menos el pie. ¿Ya? Supongamos que yo en este caso voy a dar un pie de el 20% que correspondería a 24 millones. Puedo escribir directo el 24 millones o puedo hacerlo por fórmula, valor de la casa por 0,2. Ahí estoy entregando un pie de un 20 millones y por lo tanto el total del préstamo es lo que aparece ahí. Aquí lo que tengo es el pago mensual donde tengo mi fórmula, ¿ya? Que lo que me dice es, ok, si tú quieres obtener un préstamo de 96 millones con una tasa de interés de un 6% a un plazo de 240 meses, tendrías que pagar mensualmente esa cantidad. ¿Ya? Eso es lo que me está diciendo ese dato que es con una fórmula. Lo que a mí me va a permitir hacer la tabla de datos es tomar esto y hacer una simulación, por ejemplo, a diferentes tasas de interés. A diferentes tasas de interés, ¿cuánto debería ser el pago mensual que yo voy a tener? Entonces ahí yo a lo mejor podría identificar, mira, esta tasa de interés se ve conveniente, voy a ver si es que algún banco me la entrega. Podemos hacerlo también a lo mejor con dos variables, las tasas de interés y también el tiempo en el que voy a pagar. ¿Ya? Vamos a partir primero creando una tabla de datos con una variable. Lo que queremos ver es para diferentes tasas de interés, cómo se va a comportar el pago mensual. ¿Ya? Entonces, para eso, tenemos acá nuestro pago mensual, tenemos acá la tasa de interés, etc. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos una celda abajo y una celda a la izquierda, acá. Sí o sí. El orden acá en este caso es súper importante. Nos tenemos que ubicar acá y acá tenemos que poner los diferentes valores de tasa de interés que queremos revisar. Supongamos que yo quiero hacer un análisis desde el 3%. Voy a ponerle aquí que es porcentaje para que Excel pueda hacerlo bien. Esto es porcentaje. Y ahí le pongo un 3. Desde un 3% hasta un 9%, y le voy sumando 0,5, o sea, 3,5, 3, 3,5, 4, etc.
Como todo esto tiene que ser porcentaje, todo esto lo dejamos en porcentaje, 3,5 y 4. Después, Excel tiene la bondad, por así decirlo, de que si yo tengo varios datos que están siguiendo un orden, por ejemplo, puedo elegir estos 3 datos, me voy aquí abajito y tiro los datos hasta el que yo necesito, que sería el 9%. ¿Ya? Entonces, me ubico en la celda donde yo tengo mi fórmula y tengo que una abajo y una a la izquierda y poner todo mi conjunto de datos. ¿Ya? Entonces, ¿hay alguna duda hasta ahí? ¿Hasta ese punto? Ya. Entonces, ahora selecciono todo el rango que incluye los valores que yo definí y el valor, en este caso, con el cual yo voy a elegir la fórmula, que sería todo este rango. ¿Ya? Elijo todo ese rango, me voy a datos, análisis de caso y tabla de datos. Y aquí me va a pedir 2 valores, pero yo solamente tengo que ingresar uno. ¿Cuál tengo que ingresar? El cómo estén trabajando mis datos. O sea, si mi tabla de datos está orientada en filas, o sea, mis datos que están en filas, tengo que escribir la fórmula en la celda, tengo que escribir en la fórmula en la celda de filas, y si está esto orientado en columnas, tengo que elegir la columna, ¿ya? Entonces, en este caso, nuestros datos están por filas, o sea, por columnas, así que yo lo voy a ocupar ahí en columnas, ¿ya? ¿Y cuál es el valor que tengo que elegir? Elijo todas estas, nos vamos a tabla de datos, y en realidad lo que tengo que poner aquí es este dato, que es el dato de la fórmula, y le doy a OK. Perdón, aquí en fila. Aquí elijo el dato de la fórmula. Oh, ¿pero qué pasó acá? Ah, perdón. Aquí lo que tengo que elegir, como yo lo que voy a cambiar es la tasa, ¿ya? Lo que yo tengo que elegir aquí es la tasa de interés, porque lo que va a estar cambiando acá es la tasa, por ende yo aquí tengo que elegir la tasa de interés. Como estos datos que están por fila, lo elijo por fila, ahí me genera todas las tasas. Perdón, entonces lo que yo quiero en este caso, vamos a sacar esto, datos, análisis de datos, como esto está por columna, lo elijo ahí. Esto no es porcentaje, amigo, esto es... ahí sí, que me lo estaba entregando por porcentaje. Entonces, de esa forma, fíjense, aquí yo generé todo este conjunto de datos que lo que me dice es lo siguiente. Para un 3% una tasa de interés, tu pago mensual será tanto. Para un 4% una tasa de interés, tu pago mensual va a ser tanto. Para un 5% una tasa de interés, tu pago será tanto, etc. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Para que quede claro. Primero, vamos a borrar incluso esto. Primero definimos cuál es la variable que yo quiero que vaya cambiando. O sea, con qué variable quiero hacer el análisis. Primero yo quiero saber cuánto es el pago mensual y quiero saber cuánto es los diferentes pagos mensuales para una cierta tasa. Entonces aquí elijo, me ubico sobre el pago mensual, abajo a la izquierda, y ahí hacia abajo voy generando todos los datos. Vamos a hacer un análisis quizás un poco más fino. Vamos a partir desde un 1,2%. Vamos a ir un 1,4, un 1,6, y vamos a llegar, deberían todos estos ser porcentaje, vamos a dejar hasta acá en porcentaje, y porcentaje con 1,6. 1,6, tomamos acá estos 3 valores, y vamos a llegar desde el 1,6 hasta el 8, que sería hasta ahí. Y me generó todo ese conjunto de datos, ¿ya? Si yo quisiera, por ejemplo, hacerlo con el plazo en meses, tendría que aquí poner todos los meses. Una vez que hago eso, elijo todos los datos desde esta, que sigue siendo una celda vacía, elijo todos los datos de esa forma.
siempre tiene que ubicarse de esa forma la columna. Me voy aquí a datos, análisis de hipótesis, tabla de datos. Y esto es súper importante. Aquí en la tabla de datos, primero aquí voy a tener que poner el dato que yo quiero que vaya cambiando, que en este caso es la tasa de interés. ¿Ya? Ahora, va a depender si es que esto está por filas o por columnas. ¿Ya? Por ejemplo, si le damos OK, fíjense que me dio datos que no tienen mucho sentido. Eso es porque estos datos están orientados por fila, o sea, los datos que están por cada fila. Entonces, no me sirve hacerlo por columna. Elegimos de nuevo, análisis de casos, tabla. Como estos datos están por columna, yo en la entrada de celda de columna elijo la tasa de interés y le doy a OK. Y fíjense que ahora voy a cambiar todo esto a dinero. Perdón, me equivoqué. Voy a hacer que todo esto, el formato esté en dinero para que no me queden números extraños. Y ahí volvimos a generar otro caso en donde en esta columna tengo siempre el pago mensual que yo debería realizar. Y aquí tengo la tasa de interés. Entonces aquí tengo todos los pagos mensuales que yo debería realizar en base a la tasa de interés. Y mi tasa de interés es de un 1,2%. Entonces para un préstamo, para un valor de casa de 120 millones, con un pie de 240.000, el total del préstamo es 96 millones. El pago mensual para cada tasa debería ser este. Esto perfectamente lo podríamos utilizar para, por ejemplo, hacer algunas simulaciones de cuánto debería ser el costo mensual que uno tendría en caso de pedir un crédito hipotecario. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora el pie lo cambiamos a un 10%? Fíjense que los datos se van actualizando automáticamente. ¿Ya? ¿Qué pasa ahora si encontramos una casa un poquito más barata? En 100 millones. Se dan cuenta que esta tabla ya queda referenciada por completo y yo puedo ir cambiando todos estos datos. ¿Qué pasa, por ejemplo, si ahora la quiero comprar no en 240 meses, que serían 20 años, sino que quiero a 30 años, que serían 360? Y ahí vuelve a cambiar. Ah, mira, en 30 años tengo que pagar menos. Claro, pero ahí no hay que perder de vista, eso sí, que el interés sí o sí que nos va a subir mucho más. ¿Ya? Entonces, me preguntan por el chat si solo por la ubicación toma de referencia el valor mensual. El valor mensual lo toma de referencia en base a esta fórmula que está acá. ¿Ya? Esta fórmula trabaja con el valor anual, pero aquí nosotros dentro de la fórmula lo pusimos dividido en 12 para que me tome el valor mensual, porque al fin y al cabo a mí me interesa saber cuánto es el pago mensual y no tanto el pago anual. ¿Ya? Porque todas las cosas acá en Chile las pagamos de manera mensual y no de manera anual. ¿Ya? Sebastián, disculpa. Dígame. Dentro de los factores a evaluar, como lo hiciste con la tasa de interés, me imagino que también se puede hacer, por ejemplo, tomando el mismo caso del crédito hipotecario, el plazo, porque el crédito hipotecario lo podemos tomar a 20 años, 25, Sí, 30. por supuesto. Obviamente eso pasado a meses para que estés todo en el mismo unidad de medida. ¿Hay otro factor que se puede evaluar en el ejercicio? O sea, podemos evaluar la tasa, podemos evaluar el plazo, podemos evaluar el pie también. Son como las tres cosas que yo te debería evaluar para saber cuánto es finalmente lo que tengo que pagar de manera mensual. Ok, gracias. Ahora, para, por ejemplo, poder evaluar el plazo, vamos a hacerlo. Partamos, por ejemplo, si es que yo lo tomara a 10 años. Serían, vamos, ahora hay que quitarle que sea porcentaje. Esto ya no va a ser porcentaje. Eso es importante si es que trajo un porcentaje, que los datos estén. Ahora simplemente es un número. ¿Qué pasa, por ejemplo, si lo tomo a 21 años? Eso sería 132, ¿cierto? Después a 12 años. Y así Excel me toma automáticamente esta progresión. Entonces después, fíjense, me va subiendo y vamos a llegar hasta lo que habíamos visto anteriormente, que es los 30 años. Esto es 10 años y esto es 30 años. Ahí se va agregando un año cada uno. Tomamos nuestros datos aquí, nos vamos a datos, analizar, tabla de datos. Nuevamente está por columnas, pero ahora no tenemos que seleccionar la tasa de interés, tenemos que seleccionar el plazo. Ok. Y fíjate que vamos a cambiar todo esto para que sea
dinero. Y aquí lo que tenemos es, nuevamente generamos un conjunto de datos, pero ahora ya no analizamos tanto la tasa, supongamos que obtuvimos ya la tasa más baja que podemos obtener en el mercado, pero sí me interesa el plazo. Para 120 meses, en este caso, esto estaría en meses, que serían 10 años, yo tendría que pagar un poquito más de 1 millón. Pero, por ejemplo, para 240, que es 20 años, de hecho coincide con el cálculo que nosotros hicimos originalmente, y si ya lo tomamos a 30 años, el valor mensual sería menor. Entonces, siempre lo que nosotros podemos hacer el análisis es con las variables de la fórmula. Si uno de los datos de la fórmula puede ir cambiando, va cambiando, nosotros podemos hacer un análisis para un cambio de todos esos valores. Ahora, ¿cuáles cambios? Eso los puedo definir yo. En principio puedo hacerlo de esta forma, por ejemplo, cada 1 año. En principio puedo hacerlo cada 5 años, etc. Ya yo traté de tomar valores reales, porque generalmente los créditos hipotecarios, bueno, 10 años, 20 años, hasta 30 años. ¿Ya? No sé si queda alguna otra duda. Con la primera parte a mí me quedó la duda pendiente. Con la de ¿cuál? Ah, sí, eso. La, Sí, todas esas dudas concretas las vamos a revisar ahora, ¿ya? Como les digo, me queda poquito. esto es, no es tan, a veces no es tan fácil de digerir, por eso yo les digo que cualquier duda que tengan me la vayan haciendo. La idea, obviamente, que es sacarle el provecho al taller, pero también que los contenidos que podamos revisar queden lo más claro posible. Entonces, en ese caso, si es que ustedes de repente sienten que podría haber algún material adicional o algo que no quedó tan claro en alguna parte del módulo, lo que sea, ustedes me escriben y yo puedo, en base a los tiempos también, revisar si es que se puede generar algún material adicional o si es que hay alguna duda. ¿Ya? Respecto a lo que es la sesión, queda hasta acá. Los que tengan alguna duda en concreto se pueden quedar para que las revisemos, y los que no, debería sí o sí esta semana estar ya el módulo 2 y 3 activo. La otra semana que tenemos la otra sesión, vamos a revisarlo en módulo 3 y 4, y con eso ya estaríamos dando casi por cerrado el taller, solamente quedaría el módulo 4. ¿Ya? Muchas gracias, que tengan una muy buena semana y nos estaremos viendo entonces el próximo jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.